no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo vengo en tu ayuda, dice el Señor. Y es una promesa esa, Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cuántas veces nos va a llamar amigo a todos nosotros? ¿Cuántos viernes que venimos a este lugar? ¿Y cuántas veces nos habrá llamado amigo el Señor? ¿A través de qué? A través de la ayuda, a través del servicio que damos, a través del agradecimiento de las personas a las cuales nosotros vamos con el servicio del Señor para darle. Ahí está la palabra amigo de Dios, porque es algo que nosotros tenemos que reconocer, que Dios está ahí frente a nosotros ante cualquier situación y Él está diciéndonos, amigo, mira, allá hay alguien quien te necesita. Amigo, hay alguien allá quien necesita de tu servicio. Pero no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, le dice. Qué hermosa promesa, ¿sí o no? Hermoso porque el Señor habla de la manera más maravillosa que puede con nosotros. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es maravilloso como habla el Señor. La verdad que yo no tengo palabras para decirle, Señor, gracias, porque cada vez que escucho estas palabras, las leo, las medito, es como si yo no tuviera al Señor ahí abrazándome y diciéndome, mira, seguí adelante porque yo estoy en tus luchas. No tengas miedo porque yo estoy ahí. Esos temores yo los conozco, mas tú no me conoces a mí. Y muchas veces pasa eso. Aún nosotros decimos, Señor, yo te amo. Pero muchas veces lo decimos de aquí para afuera. Pero yo te amo verdaderamente, Señor, porque tú estás conmigo. Es cuando nosotros decimos, este mundo ya no me hace falta, dice uno. Este mundo no me hace falta. Este mundo ya no lo necesito yo, dice uno, porque ya desearía yo estar allá arriba con mi Dios y disfrutando de las cosas maravillosas que Él nos da. ¿Cierto? ¿Quién desea estar con el Señor ahora? Todos, ¿no ve? Y decir, no quiero ya saber de este mundo porque es mucho el sufrimiento lo que hay acá. ¿Cuántas veces han pensado todos eso? No con el fin de decir, me voy a suicidar, no, porque eso es diferente, ¿no? Es distinto decir, Señor, yo necesito estar con vos. Pero ¿sabe qué? No se aflijan, no tengan miedo, no se desesperen, porque el Señor está aquí como está allá, porque desde el momento que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, hemos comenzado a vivir la vida eterna. Qué hermoso es, ¿no? San Agustín, madre le decía, la abrazaba a su madre después que la hizo sufrir más de 20 años, esa madre arrodillada, oraba y oraba por este hombre que no se convertía, era rebelde, enfrentó contra la iglesia, se entregó contra su misma fe. Y Dios decidió un día decirle, Agustín, basta. Iba él por un camino y de pronto lo tomó el Señor y fue como si le dieran un martillazo por la cabeza y cayó. Y hasta ahí llegó San Agustín. Agustín era. Y el Señor lo llamó por las oraciones de su mamá. Las oraciones de nuestras mamás, de nuestro papá, por los hijos, llegan. Así que no teman. Yo estoy contigo, le dice el Señor. Pero ¿cómo van a estar conmigo? ¿Qué basta hacer? Pedirle al Señor, pero ¿para qué le vamos a pedir al Señor? A través de ese hijo rebelde que no escucha, le decimos, Señor, yo necesito que mi hijo se acerque a vos. Yo necesito, pero no viene la ayuda. Y decimos, y no viene, y nos desesperamos, lloramos, vamos acá, vamos allá. Por último, recurrimos ¿a dónde? A los brujos. Algo tiene este pelado, algo le han hecho.
O sea, llegamos a las instancias que no deberíamos llegar por la desesperación, por el temor de que nuestro hijo se pierda. Pero dice Dios, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy quien está aquí, con mi diestra te sostengo, dice. Y eso es una promesa que está escrita para todos los que están afligidos, para todos los que han venido con carga, han venido con lucha, los que maquinan en su casa, se echan a dormir y están pensando con los ojos pelados, mirando hacia arriba, diciendo, ¿cómo soluciono este problema? Y a veces problemas muy fuertes, decimos, ¿cómo lo voy a enfrentar al otro día este problema? ¿Se han puesto a pensar alguna vez que ustedes están echados en su cama y tienen un tremendo problema al cual ustedes se van a enfrentar al otro día? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, ¿no ve? ¿Y cómo? Y ustedes maquinan, ¿será por acá? ¿Será por este lado? Y si no estamos con Dios, estamos listos para la foto, como se dice. Pero si nosotros confiamos plenamente en Él, Él es nuestro ayudador. Porque yo te sostengo, dice, con mi diestra. Ahí estoy, dice. Te estoy sosteniendo, pero tenemos que creer que Él nos sostiene de verdad. Su palabra lo expresa en Lucas 10, 19. Dice así, mire, aquí yo les doy potestad para pisar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará, dice. Ninguno de los que cayeron al pozo se quedaron en el pozo y murieron. Daniel en el pozo de los leones, ¿acaso murió? No, Dios lo sacó. A todos los profetas, Jeremías también estuvo también en un pozo y no murió ahí porque pidió la ayuda de Dios y lo sacó. Y todos los que estuvieron en cautiverio nunca murieron así porque Dios lo sacó. Por eso, en la más profunda oscuridad que estemos nosotros metidos, aun sea lo último que estemos pensando, y acudimos a Dios, acudimos a la presencia de Dios, Él viene en nuestra ayuda, porque Él está con nosotros cuando recién le clamamos. Cuando ya nuestra aflicción nos da, aún así, muchos no lo conozcan y digan, Señor, haz tu milagro para que yo te conozca. Ahí viene, porque dice que ninguna puerta que alguien que toque al Señor va a quedar cerrada, Él la va a abrir, porque Él nota y siente nuestro corazón, porque Él está a nuestro lado. Es una mentira de Satanás decir, estoy listo, no tengo salida, estoy muerto, porque el mal lo hace pensar de esa forma. Pero ya vino Cristo y lo venció. Dice el Señor, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, dice, en Romanos 16, 20. O sea, el Señor viene y con una confianza nos dice que el Señor va a aplastar la cabeza del mal para que nosotros estemos libres y estemos felices de que no hay nada que nos pueda atar para tomar decisiones, como les hablaba ahora. Esa cabeza que piensa cada día. Entonces el Señor aquí tiene otra promesa. El Dios de paz aplastará, dice, en breve, dice, a Satanás. O sea, es ya. Si usted decide, ya, yo tengo la salida del Señor y le cree, el Señor lo hace instantáneamente. Y ustedes van a tener la solución al otro día. Así. Pero hay que estar con el gozo, no perderlo el gozo. ¿Cuántas veces hemos estado en tribulación y digo, no, nadie me va a quitar el gozo, yo voy a seguir con el gozo, aunque ese problema sea así de grande, yo voy a seguir adelante, nada me va a quitar el gozo. No temas, yo vengo en tu ayuda. El miedo, ¿quiénes han tenido miedo? ¿O son Hércules? Todo así tipango, ¿no? Bueno, el miedo es una consecuencia del pecado, pues. Cuando tenemos miedo muchas veces, hasta los discípulos tuvieron miedo. El miedo es la consecuencia del pecado, es lo que hacemos nosotros y por consecuencia se viene. ¿Y qué sentimos miedo? ¿Por qué? Porque hemos hecho algo que no está agradable a los ojos de Dios. Dice en Génesis 3, 8.
Luego oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, el aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero Yahvé, Dios, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió así, el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Cuando Adán desobedeció al Señor, tuvo miedo también. ¿Por qué? Porque él no veía su desnudez cuando él no había pecado contra Dios. Él era limpio, era puro. Él vivía en el paraíso, un paraíso terrenal, que es el que nos perdimos por culpa del pecado, por culpa de Satanás. Entonces, él era un hombre que estaba puro, estaba limpio. Él no veía su desnudez. Ninguno de los dos veía su desnudez. Pero cuando él pecó contra Dios, él empezó a ver todo, porque comió de ese árbol que le dio la sabiduría, le dio la inteligencia. Y al tener la inteligencia, automáticamente nosotros sabemos que ese perro muerde, que ese borracho agresivo va a venir a quererme pegar, y en fin. Entonces, desde el momento que nosotros descubrimos que estamos desnudos, que estamos en pecado, viene la inteligencia y sabemos qué es lo que está mal. Como decía el rey Salomón, la sabiduría, el temor a Yahvé. Y es ese temor que nos hace y nos muestra a Dios para que nos apartemos y nos separemos de las cosas que están mal. Entonces, ¿qué hizo Adán cuando escuchó la voz de Dios? ¿Qué sintió él? Sintió miedo porque sabía lo que había hecho. Ya él sabía, ya él tenía sabiduría. Pero antes de eso él todavía era como un niño, como un bebé que no piensa. Entonces los bebés, pues usted le va a decir, estás desnudo. El bebé no va a saber que está desnudo. Él ni siquiera va a saber que es malo. Entonces la mente que tenía cuando él estuvo en el huerto era exactamente la de un niño. Y los niños pues no pecan, pues los niños son santos, los niños no maquinan cosas malas. Pero del momento que nosotros pecamos, comemos de ese árbol prohibido, empezamos a maquinar las cosas, empezamos a discernir los pensamientos. No, que este hermano no me la va a hacer, pues si no me paga yo, pues se la va a ver conmigo. Entonces, de esa manera, nosotros mismos creamos el miedo en nosotros por nuestro pecado. A ver, dígame, ¿quién ha tenido miedo? ¿Quién ha tenido miedo y dice, no, yo no hice nada malo alguna vez? El miedo es consecuencia, por algo que uno ha hecho, o por algo que viene, o porque hubo antes. ¿Cierto? ¿O no estoy en lo cierto? Es así, ¿no ve? Entonces, el miedo es esa consecuencia. Entonces, por eso Adán, cuando estaba en el huerto y se sintió desnudo, era porque ya tenía la sabiduría y tuvo miedo cuando Dios le habló, porque él sabía que había desobedecido a la palabra y había fregado todo lo que Dios había dado y se desconectó de él. Hoy trabajará, sudará y le dio libre albedrío a él. ¿Para qué? Para que él empiece a una nueva vida y una etapa en él. Y ahí fue cuando el Señor se desconectó de ello, lo dejó porque había caído en pecado, en desobediencia. Y ahí empieza toda la historia hasta que llegó Jesucristo y tuvo que bajar él y mostrarse para que de una vez nosotros no tengamos más miedo y vivamos seguros como muchos están aquí, ¿cierto? Entonces nos sentimos seguros en Cristo. Si estamos fuera de Cristo, estamos en pecado. Si alguno está en fornicación, está fuera de Dios, va a sentir miedo porque sabe que cualquier cosa le va a pasar porque está en pecado. Satanás es astuto, pues. Ocupa el rato menos pensado la mente en mirar lo que no es y lo que no le pertenece, como ver una chica bonita, como que alguna chica se entró a la oficina del que trabaja ahí y empezó a insinuársele y esta persona empezó a maquinar en sus pensamientos, nadie me ve. Pero Dios lo ve todo, no hay oscuridad para él. Entonces, de esa manera nosotros
empezamos a tener miedo. Nosotros cuando estamos frente al mar, al océano, vemos esa inmensidad y esa plenitud del mar, ¿no es? ¿Cierto? Y cuando lo miramos de aquí hasta allá y vienen esas olas y con que parece que nos va a tragar, parece que se nos va a venir todo encima, hay un cierto temor, ¿no ve? Pero un temor de la inmensidad de Dios, un temor que nos lleva a reflexionar y decir, imagínense si esto de aquí yo le tengo miedo, imagínense la grandeza de Dios, que esto es una miniatura para Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de este temor, de este miedo, hablamos de ¿qué? Del pecado. Ese pecado que nos aleja del Señor, y el Señor nos enseña, ¿para qué? Nos enseña a venir a Él. Yo estoy contigo. La palabra no es una letra muerta, la palabra está bien viva. Y el Señor nos dice, vengan a mí, aquí, yo los voy a proteger, los voy a cuidar, con mi diestra los voy a levantar, dice el Señor. Dice Pedro, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Mire, fíjense, ¿por qué he querido leer esta carta de Pedro, de la primera de Pedro 3? Porque incluso muchos hacen creer que nosotros tenemos una mala conducta y una pésima conducta en nuestras obligaciones, en nuestras actitudes, ya sea aquí en el servicio de la iglesia o en nuestros trabajos. Hay mucha gente que cree que lo estamos haciendo mal. Cree, pero también es usado por el mal. ¿Para qué? Para hacernos creer y desanimarnos a nosotros para que no sigamos adelante. Mire, lo dice aquí claramente, mire. Dice, háganlo con gentileza y respeto. Nos enseña también a ser ordenados y mantener la calma, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, dice, en Cristo, se avergüencen de su calumnia. Fíjense que hasta ahí nos protege el Señor. Hay gente que va a hablar de nosotros, hay mucha envidia por esto, otro, y ustedes ni saben, nosotros sabemos. Porque aquí estamos parados muchas veces, hay envidia por una cosa, por otra. ¿Y quién va a tener envidia en estas cosas? Ni se imagina, porque Satanás opera bonito en los hermanos que están sirviendo al Señor. En nosotros, en la comunidad, en los grupos de música, en fin, hasta en los sacerdotes. El mal opera de una manera tremenda ahí. Y aparece la envidia, pero ¿envidia de qué van a decir? Porque este habla mejor que yo, porque este dirige mejor que yo, porque este ora mejor que yo, porque este tiene más dones que yo. Y yo les doy un ejemplo solo aquí, de esta parte. Pero imagínense, donde no conocen al Señor, también hay mucho más envidia. Hay envidia acá como hay envidia allá. Y Satanás, ¿sabe qué? Se mete donde más le interesa, donde sirven más al Señor y donde hay gente que va a escuchar esa palabra para tomarla esa palabra, arrebatarla y que no entre al corazón. Hasta ahora puede usarlo. De repente pueden estar muy tranquilos ustedes, decir, bueno, ya tengo un poquito de sueño, está pensando en el churrasco que se va a comer más tarde, o en las caras, viernes de cara. Entonces el Señor hoy quiere algo interesante, quiere con nosotros. El Señor quiere que nosotros nos dejemos ayudar. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te guío, estoy aquí, no tengas miedo. ¿Qué más quieren que les diga el Señor? Un montón de cosas hermosas. El miedo paraliza, enmudece, se nos quita la facultad de opinar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando nosotros o alguien va a ir a testificar o a acusar a alguien o tiene que delatar una muerte de alguien, por miedo se calla? Por miedo se calla. ¿Por qué? Porque tiene miedo que al salir de ahí algo le hagan, lo maten, lo golpeen. Entonces ese miedo
de no decir las cosas, pero dice el Señor que tenemos que ser fuertes y denunciar aún perdamos nuestra vida. Pero lo dice, está escrito. Muchas veces por perder una posición social, preferimos callar, prefieren decir no, murió de un paro, pero sin embargo fue por su culpa, fue porque le dio unas tabletas que no estaban adecuadas, le dio sobredosis para recibir la herencia y nadie quiere perder un puesto en la sociedad, nadie quiere manchar su imagen, pero eso ante Dios es grave. Entonces yo le estoy hablando de temas bien complicados, bien fuertes, que habla del temor, y ese temor es el que no nos deja libre a nosotros para decir lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Por último, no sé si se enteraron, los pedófilos, un grupo de pedófilos estaban reclamando y pidiendo de que se les dé también a ellos esa vía para ser libres. Imagínense. ¿Saben de qué estoy hablando? Hermanos, algunos de repente, la pedofilia es personas mayores con niños. Entonces, este grupo de pedófilos estaba pidiendo de que a ellos se les tome en cuenta en todas estas leyes, que les autoricen también. Ellos estaban reclamando con autoridad para que se le dé esa misma libertad que se le está dando a estos medio hombres que se quieren casar con otros medio hombres. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Sodoma pasó por lo mismo, por la misma situación. ¿Y saben qué? En ese tiroteo que murieron muchas personas, donde era un bar de homosexuales, lo voy a decir así, hubo uno que salió herido, no murió, y dijo, ahora voy a seguir a Cristo, dejo esa vida porque quiere salvarse. Imagínense, hay mucha gente que sabe que está haciendo mal, está tomada por el mal, pero sabe que está haciendo mal y está pecando contra Dios. Y muchos de esos se reúnen y saben lo que están haciendo, pero es porque se dejan dominar por el mal. Y hasta ahora quieren reconocer de que Dios los está esperando. Es bien difícil y eso impregna toda la sociedad. Entonces vuelve Sodoma. ¿Quieren eso para sus hijos? No, Entonces está en nosotros también denunciar el mal, denunciar el pecado, denunciar las injusticias, aún perdamos nuestra vida. Pero va a ser el cuerpo, este cuerpo, porque nuestra alma es la que quiere Dios, no es el cuerpo, es nuestra alma. Denuncien, mi hermano, si está mal las cosas que están haciendo. Denúncienlas, porque no podemos callar, no podemos quedarnos en silencio. A los discípulos les pasó esto también, el temor. Creían estar seguros, pero estaban muertos de miedo. Muertos de miedo cuando Jesucristo resucitó. Se supo la noticia que había resucitado, pero los fariseos habían camuflado, habían hecho una barrera para que esta muerte de Jesús sea como una cortina de humo que pasó por ahí y que fue mentira, aún sabiendo ellos y verificando que esto era verdad. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Sintieron temor a ver cómo se iban a atrever a salir a la calle a seguir predicando después que lo crucificaron a Jesús. Ellos sintieron temor, pero el temor era de Satanás, y lo dice en la palabra. Entonces ellos se sentían también agobiados, se sentían oprimidos, porque se sentían que no podían hacer nada después de que Jesucristo murió. ¿Cómo iban a salir? Entonces había una especie de barrera ahí que no los dejaba, y se descontrolaban ellos por este temor. Yo aquí no podían ni entrar ni salir. Pero ¿qué hizo este milagro para que ellos pudieran salir? ¿Qué hizo? El Espíritu Santo, mi hermano. Aquí viene la verdad. El Espíritu Santo se derramó en ellos para que ellos pudieran romper esa barrera y salir al frente y
empezar a predicar lo que había sucedido con Jesucristo. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. No vamos a tener fuerza pues de ir afuera a hablarle a la gente de que se entregue al Señor si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, quien nos da vida, quien nos da fuerza, quien nos da gozo y nos da el coraje pues de salir. Porque si estamos conectados con el Espíritu Santo, ya está Dios con nosotros. Automáticamente está Dios. Y por eso dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Yo he venido para ayudarte. Mi diestra te sostendrá. Y es una promesa, créanla, mis hermanos. Es una promesa. Si ustedes la toman, hoy salen de aquí y no van a tener barreras en predicarle a cualquier persona lo que es el Señor y lo que es Jesucristo. Con el Espíritu Santo, sí. Sin el Espíritu Santo, nada. No podemos. Entonces vamos a vencer ese temor juntos, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.